Bien. Entonces, la clase pasada vimos filas de espera. Vimos que tienen como ciertos principios de comportamiento. Uno, que existe un número finito y definido de servidores, que existen clientes que piden el servicio, que puede ser finito o infinito, que llegan a solicitar el servicio. Si los servidores están ocupados, tiene que esperar. Y cuando el servicio ha concluido, se va. ¿Ok? Y que todas las filas las podemos clasificar, bueno, las podemos describir más bien a partir de cómo es el régimen de llegadas, cómo es el régimen de servicio, cuántos servidores tienen, si hay una capacidad máxima en el sistema, qué disciplina tienen, el número máximo de, bueno, eso ya lo dimos, y cuál sería la fuente o población. Y vimos que el régimen de llegada se refiere a la distribución del tiempo entre que llega un cliente y llega el otro. Entonces, que lo podemos describir a partir de letras, que el más común es el de Poisson, que existe también la distribución normal, o puede ser determinística, que sería que todos son exactamente iguales. Y el régimen de servicio se refiere a lo mismo, pero al tiempo que tardan en servir, ¿no? En que el cliente tenga el servicio. Y también los podemos escribir con las letras M para describir la exponencial, Poisson o G para el normal y D para el determinístico. Luego vimos que el número de servidores pues sería un número entero, que este siempre tiene que estar definido porque es finito. Luego está la disciplina de servicio, que tenemos dos básicas, que son first in, first out, que es el FIFO, que el que llega primero es el que atiende primero, o LIFO, que es el que llega al final es el que atiende primero, pero vimos que hay otras que existen, cosas como en lo que pasa en los hospitales, que es el triage, o lo que pasa en las filas express, ¿eh? Que la gente paga para obtener un servicio diferente. Bien, también vimos que puede existir una capacidad máxima del sistema, que son los sistemas que tienen capacidad máxima son por bloqueo. Cuando alcanzan su capacidad máxima, no reciben más clientes, se cierran. Luego tenemos la fuente de población, que es los clientes potenciales que tiene el sistema, ¿no? Generalmente, si es infinita, pues ni siquiera la mencionamos. Igual que si no tenemos capacidad máxima, no las mencionamos. Luego vimos que, bueno, algunos ejemplos. Y luego la notación de Kendall, que básicamente es cómo describir de manera resumida estas características, ¿no? Entonces, el orden es régimen de llegadas, régimen de servicio, número de servidores, capacidad del sistema, disciplina de servicio y fuente. Pero que si tenemos una capacidad infinita, pues no lo mencionamos, ¿no? Si tenemos una disciplina FIFO, tampoco la mencionamos. Y si la fuente es infinita, tampoco. Entonces existe la versión resumida, que solamente considera tres cosas, ¿no? Y que asume que la capacidad es infinita, que la disciplina es FIFO y que la fuente también es infinita. Y básicamente lo que sí tenemos que especificar explícitamente siempre es el régimen de llegadas, el régimen de servicio y el número de servidores. ¿Ok? Entonces vimos algunos ejemplos, como una MM9, una GD38, una de M510 LIFO, y las inscripciones que sería una DM10, 10 FIFO, 12.200, ¿no? Porque tienen una capacidad definida. Ok, y eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces vamos a seguir con filas el día de hoy. Oh, sí, filas. La parte buena es que filas es un tema bastante, bastante sencillo. O sea, lo único que necesitamos es identificar qué sistema es, identificar las variables, pues, y luego aplicar la ecuación adecuada. Bien, entonces vamos a empezar con
en sí la dinámica de la fila. Hasta ahora lo que hemos hecho son descripciones. Y lo que necesitamos para ver cómo funciona, si una fila es eficiente, si necesitamos modificarla, pues son todos estos parámetros de rendimiento, que tiene que ver más con la parte dinámica de las filas. Bien. Entonces, vamos a empezar con eso. Entonces, estos parámetros de rendimiento son varios y son los que nos interesa muchas veces conocer para saber si la fila, cómo va a ser la experiencia del cliente cuando se forme en esa fila. De hecho, creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Hemos tenido que hacer muchas filas y pues hay, ¿cómo se llama? Y pues hay filas que no han sido tan horribles, ¿no? Y filas que sí son terriblemente malas. El viernes me fui a formar a una fila, de hecho, y tuve que esperar 2 horas. Y antes de mí solo había, ¿cuántas personas había? Había 4 personas y dije, bueno, solo hay 4, ahorita paso y no, me tardé 2 horas. Ha sido una de las peores filas y básicamente lo único que logró es que yo diga, no vuelvo a ese lugar, ¿ok? Aunque el servicio al final recibido fue bueno, sí te hace pensar 2 veces si formarte o no, si vale la pena dedicar todo ese tiempo a formarse. ¿Ok? Entonces el primero es el saturación de, ¿cómo le llamaremos? Es el, vamos a llamar, porque este además ya lo conoce. ¿Ok? Es el uso del o los servidores. ¿Ok? Y básicamente lo que es la proporción del tiempo que un servidor está ocupado. ¿Ok? Es lo que los procesos nacimiento-muerte definimos con la letra ρ. ¿Ok? Y se define como ρ es igual a mu, no, perdón, a lambda entre mu cuando tenemos un servidor, o ρ es igual a lambda entre ese mu cuando tenemos más de un servidor. Eso es lo primero que tenemos que estimar, ¿no? Y como en los problemas de nacimiento-muerte, básicamente nos indica qué tan si converge o diverge. Entonces, ¿qué pasa? Si esa es la proporción del tiempo que un servidor está ocupado, quiere decir que si ρ es mayor que 1, indica que la carga de servicio que tiene cada servidor es mayor de la que puede manejar y entonces está saturado. El sistema se satura. Y por tanto, esto pasa un poco cuando ustedes dejan todo al final. Entonces se hace una fila infinita. ¿Ok? Ahora, esto es válido excepto, para todo, excepto. Esto es importante señalarlo para los sistemas con bloqueo. Si el sistema tiene bloqueo, o sea, si tiene una capacidad limitada, esta capacidad limitada básicamente es la que no permite una fila infinita. ¿Okay? O sea, si yo tengo un mecanismo que se cierra, pues entonces básicamente eso está haciendo que no se formen filas infinitas, ¿no? Vamos a poner por acá. Bloqueo. El bloqueo
no permite que la fila sea infinita. Entonces, sí puede haber sistemas funcionales con lambda, perdón, con rho mayor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, verifiquemos el rho. De todas maneras, tenemos que calcularlo todo el tiempo, porque de eso dependen muchas cosas que vamos a calcular después. Y si el sistema no tiene bloqueo, necesitamos verificar que rho sea menor a 1. Si es mayor a 1, verificamos si el sistema tiene bloqueo y si lo tiene, entonces no importa. ¿Ok? Pero se nota, ¿no? O sea, si tengo más carga de trabajo de la que puedo solucionar, que sería cuando rho es mayor a 1, pues básicamente se me va a hacer una fila interminable de trabajo. ¿Ok? Y nunca la voy a poder sacar, entonces la fila va a ser infinita y por tanto no puedo aplicar las ecuaciones. Para poder aplicar las ecuaciones, necesitamos que rho sea menor a 1. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa nos interesa en otras medidas de desempeño importantes para, para los sistemas de fila? Uno sería la probabilidad de que haya n clientes en el sistema. Y esto se resuelve así, de su índice n. Y pues tal cual. Creo que su nombre lo indica, ¿no? Y cada uno de sistemas va a tener su propia ecuación. La otra cosa que nos importa bastante es el número número promedio de clientes en la fila. Este se denomina LQ. Y como su nombre lo indica, son las personas que están haciendo fila, ¿no? Es la longitud promedio, medida en personas, que tiene una fila. ¿Okay? Entonces, si la fila es más pequeña, pues mejor, ¿no? Pero eso depende un poco de la configuración del sistema. ¿Por qué no podemos tener un número más grande de servidores? Porque instalar un servidor implica cierta inversión, ¿no? Y ciertas condiciones. O sea, mientras más servidores tengamos, el sistema es más caro. Entonces vamos a tratar de tener pocos servidores, pero al mismo tiempo tenemos que encontrar un número óptimo que permita atender a los clientes sin demasiada bronca. ¿Ok? O sea, que los clientes sí quieran regresar, no como yo que dije, ay, ya estaba bueno, pero ya no voy a volver. No pienso volver a esperar 2 horas para ser atendida. ¿Ok? El otro es el número promedio de clientes en el sistema. Que básicamente esto es con la letra L, que es los que están en la fila, más los que están siendo atendidos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esos dos grupos. Unos que están siendo atendidos, están los servidores, y otros que están esperando a ser servidos. Entonces, si sumas los dos, tenemos el número promedio de clientes en el sistema. Tanto LQ como L son promedios. Entonces, eso significa que pueden ser números no enteros. ¿Ok? Entonces, si les da como 3.5, está bien. Es 3.5, no es ni 3 ni 4. Es 3.5. ¿De acuerdo? Luego tenemos también el número promedio de clientes en el sistema. Luego tenemos por acá tiempo de espera en la fila, WQ, que es el tiempo desde que el cliente llega al sistema y entra al servicio. Y de hecho creo que este es el que nos fijamos más, ¿no? Como usuarios de sistemas. O sea, ¿cuánto tardo para que me atiendan? Y luego cuánto, y básicamente es desde que llego, ¿no? Y me atienden. Y el otro es tiempo total en el sistema.
es el W, que es el tiempo desde que el cliente llega hasta que sale. Entonces también es el tiempo de fila más el tiempo de servicio. ¿Ok? Es llego, me formo, espero, me atienden y cuando salgo, entonces lo que pasa es desde el tiempo que pasa desde que llego hasta que me voy, es el tiempo total en el sistema. Bien, y cada sistema va a tener un conjunto de ecuaciones para cada uno de estos parámetros, que de hecho es en sí ya la dinámica de los sistemas. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. No, profesora. Ok, gracias Arturo. Entonces ahora vamos a ver las ecuaciones. Tenemos ecuaciones por cada sistema. Déjame, a ver. No se abrió. Un momentito. Ok. Entonces les voy a mostrar. Vamos a ver solo 4 tipos de sistemas. No, 4, no es cierto. No, sí, 4. 4. Y este formulario va a estar subido en el Classroom. Yo creo que lo activo hoy, junto con toda la parte de cadenas de Markov, para que podamos empezar a ver esa parte. Y entonces tenemos aquí la primera utilización del servicio, que es la RO, que sería lambda entre mu, como se les había comentado. Ahora, para que RO sea una variable válida, tanto lambda como mu tienen que tener las mismas unidades. O sea, si tenemos en minutos, ambos tienen que estar en minutos. Si las tenemos en horas, ambas en horas, en días, etcétera. Porque si lo tenemos diferente, no vamos a tener valores reales. Y lo primero que tenemos es, ya que calculamos RO, es la probabilidad de que no haya clientes en el sistema, que es P0. ¿Ok? La primera, que sería 1 menos RO. Y con este P0 ya podemos calcular el resto de las probabilidades de que haya N clientes en el sistema. Que N sería 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente es otra manera de escribirlo, que creo que aquí no lo puse. Es acá, que sería esto si lo estuvimos por ρ. Sería ρ a la N P0. ¿Ok? Podemos usar cualquiera de las dos. O las tres. De hecho, estas dos son iguales, ¿no? De hecho, es lo mismo. Nada más nos ahorramos un paso. Luego tenemos la probabilidad de que tenga que esperar para ser atendido. Como solo tenemos un servidor, pues entonces es ρ. O sea, porque el servidor está ocupado o está libre. Entonces tenemos que esperar cuando están ocupados. ¿De acuerdo? Entonces esto también será equivalente a la probabilidad de que el servidor esté ocupado. Bien. Luego tenemos el número promedio de clientes en la fila y las ecuaciones correspondientes. Luego tenemos el número promedio de clientes en el sistema. Igual es, aquí podemos ver que es tal cual. Las personas de la fila, ¿no? Las personas en el servidor, que en este caso pues una, pero pues no siempre está lleno. Entonces tenemos que también considerar la porción del tiempo. Y luego tenemos los promedios de tiempo promedio que un cliente pasa en la fila y un tiempo promedio que el cliente pasa en el sistema. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Les parece? Entonces, ¿qué sistema han experimentado, han observado que tenga un solo servidor? Hay muchos, pero ¿cuáles ustedes han experimentado en su vida real? Para que lo hagamos de eso. Filas con un solo servidor. O sea, solo una persona te atiende. ¿Cuáles?
A ver, vamos a ver, alguien dijo algo por acá. Compra de boletos. Ok. Puede ser. Puede ser, Jorge Emiliano. Vamos a usarlo entonces. Vamos a usar una fila que solo tenga un servidor. ¿Sí? La compra de boletos generalmente tiene más de uno, pero vamos a suponer que es un lugar donde solo hay uno. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer eso. En la taquilla, que será en un cine o en un otro tipo de... Vamos a poner en un cine. Hay abierta solo una taquilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa? Los clientes llegan a comprar boletos con una tasa de, ¿qué será? Si tenemos boletos, ¿cuántos llegará? ¿Cuánto llegará? ¿Cómo será la de la? Seguramente es variable dependiendo de la hora del día, pero voy a suponer que lleguen 15 clientes por hora. ¿Ok? Generalmente un cliente tarda, ¿cuánto tardará? 15 por hora. ¿Cuánto nos tardaremos en comprar boletos? ¿2 minutos? 3 minutos vamos a poner. Comprar boletos. ¿Ok? Entonces, si en los problemas de filas, si no mencionamos otras características, podemos asumir que la llegada es exponencial y el servicio también. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este sistema de filas. Entonces vamos a empezar la lambda. Tenemos 15 clientes por hora. Pero vamos a pasarlo a minutos para que nos quede todo medianamente uniforme. ¿Okay? Entonces tenemos 15 entre 60 y nos da a 0.25 clientes por minuto. Bien, y la mu tenemos un cliente cada 3 minutos. Entonces me da 0.333 clientes por minuto. Okay. Y ahora vamos con la rho. Sería lambda entre mu. Sería 0.25 entre 0.333. Y esto me da a 3/4. O sea, 0.75. ¿Ok? Hasta acá vamos bien. Esto es menor a 1 y entonces puedo aplicar las ecuaciones. Vamos con probabilidad de que no haya nadie en el sistema, que básicamente es, de acuerdo con las ecuaciones, es 1 menos rho. Es 1 menos 0.75. Entonces, 0.25. De hecho, este servidor está bastante ocupado, ¿no? O sea, todo el tiempo que tiene, 75% está activo. Entonces, generalmente cuando tenemos este tipo de servidores bastante menor a 1, pero con un número bastante más cercano a 1 que a 0, entonces solemos tener sistemas con filas. ¿Ok? Entonces, la siguiente variable vamos a calcular que haya 1, 2 y 3 personas en el sistema. ¿Ok? Entonces, 1 es igual a rho a la n por P0, que sería 0.75 a la 1 por 0.25. Entonces, tenemos 316, o sea,
0.1875. Que haya dos clientes en el sistema sería 0.75 al cuadrado por 0.25. Entonces tenemos 9 entre 9,64, o sea, 0.140625. Ok, la probabilidad de que haya 3 clientes en el sistema. Volvemos a aplicar 75 al cubo por 0.25. Y esto es algo así como 0.105.468.75. O sea, es un número cada vez más pequeñito. ¿Ok? Nada más que bastante parecido, porque pues como tenemos un servidor relativamente saturado, no saturado de que tenga su proporción, pero está bastante cerca. Entonces, pues tenemos, o sea, una probabilidad de que haya fila, ¿no? O sea, si hay más de un cliente, hay fila. Entonces, tenemos una fila considerable. Bien. Vamos entonces a calcular el resto de las de los medidas de desempeño. Entonces vamos con el promedio de clientes en la fila. Sería LQ. Y usaremos ρ al cuadrado. 1 menos ρ. 1 menos ρ. Bien, y tenemos que ρ es 0.75. Entonces tenemos por acá 0.75 al cuadrado 1 menos 0.75. Y esto da 2.25 clientes. Ok, este es el promedio de clientes que vamos a tener en la fila. Luego tenemos clientes en el sistema. Que voy a usar, hay 3, voy a usar ρ, 1 menos ρ, 1 menos ρ. Este es 0.75 entre 0.25 y tenemos 3. Entonces, la mayor parte del tiempo vamos a tener 3 clientes, ¿no? El promedio. Podemos tener más, podemos tener menos. En promedio, si tomamos un intervalo de tiempo considerable, pues tenemos 3. Bien. La siguiente sería el tiempo que pasa en la fila. Sería LQ, que tenemos dos opciones. Una sería LQ entre lambda. A esta parte se le llama una ecuación de Lick. Y nos lo vamos a encontrar muchas veces. ¿Ok? Y otro es ρ mu 1 menos ρ. ¿Cuál será? Creo que voy a usar la primera. Entonces tenemos 2.25 clientes. Voy a regresar para recordar cuánto era lambda y tenemos 0.25. Sí. Entre 0.25 y esto nos da a 9. ¿9 qué? Minutos. Porque estamos manejando todo en minutos. Finalmente tenemos
el tiempo total que pasa en el sistema, que la que voy a usar es WQ más 1 entre mu. Entonces tenemos 9 minutos más el problema nos dice que se tarda 3 minutos, ¿no? Más o menos en comprar un boleto. Entonces esto nos da a 12 minutos. Y más o menos se resuelven los problemas de un solo segundo. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces vamos ahora con los sistemas de más de un servidor. Vamos a revisar esas ecuaciones. Los tenemos por acá. Aquí, entonces, la tasa de utilización, la RO, considera el número de servidores. Como lo podemos ver acá. ¿Ok? Esa es la modificación. Ahora necesitamos considerar también el número de servidores que tiene el sistema para calcular la tasa de utilización. Después de eso tenemos otra variable que se parece un poco a la tasa de utilización, solo que en este caso se llama número promedio de servidores ocupados, que es la B, que en este caso también es lambda entre mu. Entonces, en este caso también, como no tenemos bloqueo, tenemos que verificar que ρ sea menor a 1. Y si no es menor a 1, tenemos sistemas saturados. Bien. Una vez que tenemos la probabilidad de que no haya clientes en el sistema, bueno, una vez que tenemos el número promedio de servidores ocupados, podemos calcular la probabilidad de que no haya clientes en el sistema con esta ecuación. Pero tiene una característica especial. Ahora, lo que sí, para poder leer esta ecuación, porque creo que hay gente que le falta, esta es la primera parte, ¿ok? O sea, la sumatoria solo es hasta acá. Y luego tenemos esta otra. Y tenemos una característica que nos limita un poco la aplicación. Y básicamente es que aquí abajo tenemos un factorial. ¿Ok? Entonces ese factorial hace que para que sea manejable por computadora no podemos tener más de 50 servidores máximos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando empezamos a tener 70, este número es gigantesco. Tenemos que hacer la sumatoria de 70 números y empezamos a tener problemas, ¿no? Con estos números. Se vuelven demasiado grandes. Entonces, si tenemos más de 50 servidores, así que lo que hacemos es que lo transformamos en un problema de simulación. ¿Ok? Porque si no, no se puede. ¿Bien? O sea, como que no jala. Ok. Y entonces aplicamos P0, igual que en el caso de un servidor, recordando que no podemos tener más de 50. Con ese podemos calcular la probabilidad de que haya n clientes en el sistema. Y esta ecuación está dividida en dos partes, ¿no? Está una para n menor a s, menor o igual a s, o sea, hasta que tengamos hasta s clientes, que sería el número de servidores. Y luego tenemos para n menor a s y luego tenemos para n mayor a s. Bien, y después tenemos también la probabilidad de que el cliente espere para ser atendido. Básicamente es la probabilidad de que todos los servidores estén ocupados. Luego tenemos el número promedio de clientes en la fila. De igual manera el número promedio de clientes en el sistema. Y el tiempo que pasamos en la fila y el tiempo que pasamos en el sistema. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo en este caso. Entonces ahora, ¿qué otra fila quieren que veamos? ¿Cuál se les ocurre? Fila de más de un servidor que hayan experimentado.
Podría aplicar la de un centro comercial, como en un Walmart Mm, o en Soriana o ok, algo así. sí, de hecho, Fidel, en el Walmart pasa algo muy, muy interesante. Sí, no sé si han ido alguna vez, espero que sí. La gasolinera, si quieres Overlin, luego la vemos. Lo que ocurre muchas veces en el Walmart es que está como dividido en dos partes, ¿no? Una parte que son las cajas normales, que cada una tiene su fila. Entonces, básicamente son sistemas de filas MM1 en paralelo, ¿no? El cliente decide por dónde se forma. Y luego existe otra sección que es la unifila. ¿Se han fijado? Y la gente se forma pues donde prefiera. Y ahí generalmente sí es un sistema MMS. Y ese depende un poco de cuántas cajas están abiertas. Yo me he fijado y generalmente son como 3. Cuando hay más gente, abren otra y creo que tienen posibilidad de abrir hasta 6, pero generalmente las que están activas son 3. ¿Ok? Entonces, sí, vamos a hacer el Walmart, ¿les parece? En el Walmart. Y ese no lo he visto, bueno, yo, o sea, lo he visto en el Walmart, pero no lo he visto en Soriana, no lo he visto en la Comer, solo lo he visto en Walmart. ¿Sí? En la Unifila hay abiertas, vamos a hacerlo con 3. Ok, en promedio, los clientes llegan a una tasa. ¿Cuántos llegarán? De, ¿Cuántos llegarán por hora a una unifila? Eso es interesante. Nunca lo he pensado, pero debe estar alrededor de, vamos a ponerle 21 clientes por hora. Se llegan bastantitos, ¿no? Uno cada, más o menos, estamos hablando de uno cada un poquito menos de 3 minutos, ¿no? Cada quejera se tarda en promedio. ¿Cuál será? ¿Cuánto se tardarán? 4 minutos en pasar los productos y cobrar. Ok, entonces no tenemos más indicaciones y además pues es un ejemplo de MMS. Entonces vamos a plantear este problema. Bien. Entonces, bien. Entonces, primero vamos a identificar las variables del problema. Entonces, tenemos lambda, tenemos 21 clientes por hora. Vamos a empezar los minutos otra vez. Entonces tenemos 21 entre 60. Y me queda algo así como 7 entre 20, que esto es igual a 0.35 clientes por minuto. Y luego tenemos la mu, que es un cliente cada 4 minutos. 0.25. Y ahora vamos con la ro, clientes, minuto. Tenemos que la S son 3 cajas, entonces S es 3. Y por tanto la ro, que es lambda entre S mu, es 0.35 entre 3 por 0.25. Entonces, 0.35 entre 3 por 0.25. Esto es 7 entre 15. O sea, 0.46667. Es menor a 1, entonces aplican las ecuaciones. Carita feliz.
Bien, entonces vamos con el P0, que sería la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. Entonces tenemos una gran, uno entre, ¿no? Y vamos a ver, esta parte es sumatoria, n igual a 0, s menos 1. Ah, me falta. ¿Cuál es la b? Es 0.35 entre 0.25. Es 1.4. O 7 entre 5. ¿Sí? De b a la n factorial más b a la s factorial, s mu menos lambda. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esa parte. Vamos a hacerla aquí abajo, toda la parte de abajo. Y luego ya sacamos todas las partes. Tenemos S0 sería 1, ¿no? Porque la de 1, pues, b a la 0 entre 0 factorial, entonces tenemos 1, más 1.4 entre 1, más 1.4 al cuadrado entre 2, porque eso es factorial, más 1.4 al cubo entre 6, que es 3 factorial, 3 por 0.25, entre 3 por 0.25, menos 0.35. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto es esto. Tenemos 1 más 1.4. 1 más 1.4 más 1.4 al cuadrado entre 2 más 1.4 al cubo por 7.75 entre 6 por 0.75 menos 0.35. Cerramos y me da algo así como 339 entre 80. Lo cual hace que P0 sería 80 entre 339. O sea, 0.235988. ¿Ok? Y con esa P0 podemos empezar a calcular lo demás. Entonces vamos a calcular que haya un cliente en el sistema. Que en este caso la ecuación pues, es igual, muy parecida. Sería b a la n factorial por P0. Tenemos 1.4, la 1 factorial que es 1 por 0.235988 por 1.4 y me da esto es igual a 0.46253. El caso de 2, pues igual sería 1.4 al cuadrado entre 2 por 0.235988. Pues 1.4 al cuadrado por 0.235988 entre 2. Y es algo así como 0.231268. Y para ilustrar vamos a hacer a las 4 personas. Entonces usamos la segunda ecuación. Para cuando
N era mayor a S. En este caso lo que cambia sería B a la N entre S factorial, S a la N menos S, todo esto por PC. Sería 1.4 a 4, todo esto entre 6, porque 3 factorial es 6, 3 a la 1, todo esto por punto 23, 59, 88. Aquí podemos ver que lo más probable es que haya una persona, ¿no? Un cliente. Hasta ahora ha sido como que la probabilidad mayor. Entonces vamos a ver 1.4, 1.4 a la cuarta por punto 235,988, todo esto entre 6 por 3. Y es algo así como 0.050, 36, 5. Bien, y así tenemos todas las probabilidades. Ya aplicamos la parte de las probabilidades. Entonces ahora vamos a calcular el número promedio de clientes en la fila. ¿Ok? El LQ. Q, por cierto, nada más, paréntesis. Q viene de la palabra queue. Se escribe QEW, ¿no? En inglés, que significa fila. A veces ustedes, si tienen el Spotify, ponen la lista de espera, lo ponen en queue. ¿Ok? Entonces tenemos LQ y básicamente esto es B a la S, lambda mu. Todo esto entre S menos 1 factorial por S mu menos lambda al cuadrado. Y por P0. ¿Ok? Entonces tenemos 1.4 al cubo por punto, déjenme recordar cómo estaban las lambdas y las us, punto 35 y punto 25. Todo esto en 2 factorial, que es 2 por punto 75 menos punto 35, todo esto al cuadrado, y esto multiplicado por P0, que es 23, 59, 88. Y esto es igual a, estábamos de decentes, 1.4 a la 3, usando la calculadora, no al punto 35, punto 25, punto 23, 59, 88, todo esto dividido entre 2 por punto 75 menos punto 35 al cuadrado. Y me da 0.1777 clientes. Bien, tenemos un número de clientes relativamente chico en la fila, ¿no? Ahora vamos con clientes en el sistema. Será L, que es LQ más B. Entonces sería punto 1777 más 1.4, que es B. Entonces tenemos 1.577 clientes en el sistema. Bien.
Y ahora vamos con el tiempo en la fila. WQ. Entonces, WQ es LQ entre lambda. Entonces es 0.177. 77064 específicamente. Entre punto 35. Y me da punto 50 y 506. ¿Qué cosa? Minutos. Pues la fila es relativamente pequeña. Y el tiempo total que el cliente pasa en el sistema es el tiempo de espera, la fila más el tiempo que tardan en atender. Y eso era 4 minutos. Entonces tenemos los 506 minutos en la fila, más los 4 minutos. Entonces 4.506 minutos totales en el sistema. Y así resuelvo. No sé, ¿ustedes sí tomarían esa fila? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y de hecho, la razón por la cual en muchos lugares ponen sillas es justamente para evitar esta percepción del tiempo. Aunque si esperas 2 horas, aunque así ya esto no son 2 horas y te das cuenta. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Sí. Ok, voy a apagar la grabación.